tal amigos? Soy Gladys Carpo. Nuestra invitada de hoy tiene una gran trayectoria profesionalmente. Ha logrado marcar un precedente a pesar de que algún día le dijeron que no llegaría muy lejos por su acento. Vamos a conocerla. Déjenme presentarles a Rosana Romero Correa, originaria de Caucupé, Paraguay. Llega a los Estados Unidos acompañando a sus padres, quienes decidieron emigrar a este país nuevamente después de que su padre ha estado trabajando anteriormente en Estados Unidos. Cuenta que como era la hija única que quedaba en casa, no tuvo muchas opciones y no querer despegarse de sus padres la trajeron hace 20 años a Las Vegas. Siendo ya una adolescente adulta, como era de esperarse, el cambio para ella fue muy difícil. El ambiente en el que había crecido, rodeada de familiares y amigos, había quedado atrás, puesto que solo contaba con unos tíos que eran mucho mayor y una prima que tampoco era contemporánea. Se enfrentó con una cultura distinta a la suya, con un clima diferente a los que estaba acostumbrada, pero nos cuenta que para ella fue un momento de aprendizaje. Yo había escuchado de personas de otros países, había estudiado historia sobre cada país, pero nunca había estudiado a profundidad en aquel entonces la personalidad de cada persona de cada país. Y para mí mezclarme con las personas fue un poco difícil, porque aunque todos somos latinoamericanos o hablamos español, en mi caso, por ejemplo, yo hablaba castellano, no necesariamente completamente español, es un poco diferente. Aprender desde el modo de hablar de las otras personas, el tipo de comida, la cultura en general, la música y los acentos, fue una experiencia inolvidable. Descendiente de una familia matriarcal, siempre estuvo protegida por su madre, su abuela, tías y su hermana. Al momento de nuestra entrevista, esta paraguaya recordó con nostalgia sobre su infancia. Crecí en un ambiente muy bonito, muy familiar. Tengo mucha familia, muchos primos, en un barrio donde jugar afuera era cosa de todo el tiempo, todo momento. Y tuve una adolescencia preciosa. Crecí en un ambiente muy sano, en un ambiente muy diverso también. Y tuve las mejores experiencias de mi vida y los mejores recuerdos. Pero de esa Rosana queda poco. Hoy es una mujer distinta. Es una reconocida periodista, acreedora de múltiples premios Emmys. Ha tenido la suerte de entrevistar a grandes personalidades de todo tipo de ambiente, como el presidente Barack Obama y a muchos otros candidatos a la presidencia de este país. Es locutora y presentadora en radio y televisión y tiene su propia empresa. Su especialidad, como ella misma nos dice, es ser el enlace de la comunidad para brindarles información. Es una mujer con experiencia y con una gran trayectoria que la respalda. Aún así, confiesa haberse sentido discriminada como mujer y como profesional. Y me ha pasado en algunos lugares de trabajo, donde sí, el ser latina y el tener una posición de dirección o más alta que las personas que han nacido en este país, te lo hacen saber de alguna manera y se siente uno. Ahora, yo lo he sabido manejar, he tomado la decisión, cuando me di cuenta que existía la discriminación, he tomado la decisión de que no todo me tiene que molestar. Es problema de ellos si no les gusta lo que yo soy y cómo soy. Es problema de las personas que no la aceptan a uno, no necesariamente mi problema. Y gracias a que he pensado de esa manera, creo que he podido sobrepasar cualquier momento de discriminación que he vivido. Para esta paraguaya el camino no ha sido fácil. Se sincera y nos dice que algunas veces se sentía perdida, pero agradece por todo lo que le ha tocado pasar porque lo ve como parte de su crecimiento. Y hay personas que me han hecho muchísimo daño, por ejemplo, en lo profesional, y hasta algunas veces les agradezco porque gracias a que esa persona ha sido muy mala conmigo, he podido estar en otra posición, he podido salir de la zona de confort, por decirlo así, y buscar otras oportunidades que me hicieron crecer mucho más y obtener mucho más liderazgo en mí misma. Pudimos apreciar a la mujer, a la bella ser humano que es. Su éxito y su dedicación dice que se lo debe a su familia, desde sus padres, abuela y bisabuela. Han sido las personas quienes la han marcado, la han inspirado a seguir adelante, pero su héroe es alguien más allegado a ella. Algunas veces digo que mi héroe soy yo, por las cosas que he pasado, las cosas que sigo pasando, tanto buenas como malas, o cosas no tan buenas, por decirlo así,
pero siempre me agradezco a mí misma el poder salir de una situación victoriosa, el poder salir de una situación feliz. Y también cuando la situación no es tan positiva, aprender y tratar de hacer lo mejor que se pueda, porque en el caso mío no tengo otra opción, hay que hacerlo. Y siempre he sido una persona que ha reaccionado a las situaciones inmediatamente. No dejo para mañana lo que puedo hacer hoy, especialmente cuando se trata de situaciones importantes en mi vida. Y ya después, pasado el tiempo, unos 2, 3 días después o meses después, digo, ¿cómo lo hice? ¿Cómo pasó? ¿Qué fuerte soy había sido? Al cuestionarle sobre qué es lo que le gustaría cambiar si tuviera la oportunidad de nuestro sistema, sin dudarlo contestó que erradicaría el problema de los vagabundos. Afirma que no le gusta ver ese paisaje en nuestra ciudad y que es algo denigrante para ella ver cómo hay tanta abundancia en algunos sectores pero carencia en otros. Le encantaría darle solución, puesto que está segura que hay razones poderosas por las que los desamparados están viviendo en la calle y muchas veces esas razones son ajenas a ellas. Prosiguió e hizo hincapié. Ojalá que los cambios que vengan sean para mejorar la situación o la problemática que tenemos hoy en día. Ni siquiera para mejor, digo. Simplemente para solucionar los grandes problemas que tenemos hoy en día. Y pensar más en la humanidad. Hay que ponernos en la situación de la otra persona o de las otras personas. Este es el sentir de una ciudadana, quien todos los días lucha por dejar su nombre para la historia. Para alguien como ella que ha estado frente a las cámaras la mitad de su vida, quisimos ir más allá de lo profesional y pudimos conocerla íntimamente. Entre risas, nos confesó. Wow, mi primer beso fue obviamente en mi casa, 13 años creo que tenía. ¿Tan chiquita? Tan chiquita. Bueno, fue el beso que me dio el susodicho porque yo no sabía ni qué estaba haciendo, pero el beso más dulce o uno de los besos más bonitos que yo recuerdo fue a los 14 y medio más o menos, ya cuando me sentí enamorada o atraída hacia un hombre. De igual forma nos dijo que no dudaría ni un minuto si tuviera que escoger a una persona para pasar todo un año a solas. ¿Sería? A mi hijo. Me gustaría pasar cada minuto de mi vida con mi hijo porque creo que tengo mucho que enseñarle todavía, tengo mucho que aprender de él. Me encantaría darle todo el amor que él se merece y demostrarle todo lo que su mamá es capaz teniéndolo a él. Y me encantaría pasar ese año con él descubriendo el mundo y aprendiendo juntos. Dice con brillos en los ojos. Esta latina es una mujer realizada pero con muchos sueños por cumplir aún. Dice tener mucho que ofrecer. Es acreedora de una mente abierta. Es muy independiente, asertiva en sus decisiones, sensible para las cosas más simples, pero fuerte cuando las circunstancias lo requieren. Es muy profesional y sumamente creativa. Vive su vida de acuerdo a sus creencias y a su esencia. Se siente feliz de ser latina y de ser sudamericana. Pero lo que realmente la llena de orgullo es su hijo Julián. Está convencida de que él podrá ayudar a mucha gente en el futuro con la profesión que él escoja. Así es Rosana Romero. Simplemente una mujer de otra época. Rosana sin duda es un ejemplo de lucha y una gran mujer. ¿Cuál es tu historia? Déjame tus comentarios y cuéntamela.